Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a Ciencia Conciencia y a Yo que sé Media. Vamos a retransmitir esta entrevista en los dos canales. Y bueno, le he pedido a Endica hacerle una entrevista porque él es una persona que conoce sobre temas de energía, sobre temas de espiritualidad, conciencia, psicología. Endica lleva más de 10 años practicando sanación energética, meditación y desarrollo personal. Su pasión es transmitir su experiencia y ayudar a las personas a descubrir por sí mismas su potencial y su capacidad para sanar su vida a través del autoconocimiento y del desarrollo personal potencial latente en cada uno de nosotros. Bienvenido, Endica. Muchas gracias, Dani. Encantado de estar aquí contigo. Un placer de tenerte aquí y poder sacarte esa información tan valiosa que tienes acerca de los chakras. Este vídeo, por si no lo he dicho, va a ir sobre los chakras o centros energéticos que tenemos en el cuerpo y bueno, Enrica nos va a hacer una introducción a qué son los chakras y a medida que vayamos conversando, si te parece, te voy a hacer preguntas para indagar más en el tema, para que la gente conozca qué son y cómo podemos contactar con ellos y hacer algún ejercicio práctico también al final del vídeo. Quizá podríamos hacer un ejercicio para que la gente lo haga en las casas o aquí en directo, ¿vale? Perfecto. Bien, Bueno, pues primera pregunta, eso, ¿qué son los chakras? pues los chakras podríamos hablar mucho de ello. Hay mucha información y mucha documentación ancestral sobre los chakras. Sobre todo es un concepto que se ha desarrollado más en Oriente que en Occidente. Y más allá de toda la información que hay, a mí me gustaría empezar diciendo que los chakras son órganos energéticos, pero que no solo un concepto únicamente, sino que son estructuras energéticas con las que realmente se puede experimentar, y hay muchas personas que tienen la experiencia de experimentar con ello, no solo desde una comprensión intelectual, sino desde la propia experiencia de sentir el efecto de los propios chakras, de poder tocar los chakras con las manos, y en otros niveles, a medida que se va avanzando en el desarrollo de la sensibilidad y la percepción energética, también se puede sentir el efecto o el nivel radiatorio del chakra de otra persona, se puede ver. Es decir, más allá de la información que pueda compartir sobre los chakras, creo que es muy importante comprender que los chakras son estructuras energéticas con las que podemos experimentar y podemos llevar al campo de la experimentación. Dicho eso, los chakras, la palabra chakra es una palabra sánscrita que significa rueda que gira, y en realidad estos órganos, estos vórtices de energía están en nuestro cuerpo energético. He hecho antes una distinción entre Oriente y Occidente. En Oriente se ha hablado y se ha desarrollado todo este conocimiento sobre los chakras porque ellos, por su propia naturaleza y su lugar en el mundo y en la historia de la humanidad, siempre han explorado y han investigado la realidad, la naturaleza, a través de todo aquello que tiene que ver con el mundo subjetivo. Ellos han dado grandes individuos que han transmitido una filosofía que para Occidente ha sido incluso difícil de comprender, aunque ahora se están mezclando mucho estas dos formas de conocimiento. Pero para Occidente ha sido como prácticamente poético, pero en realidad Oriente, el gran regalo que ha dado al mundo, es que nos ha hablado del mundo subjetivo del ser humano, del mundo de la conciencia, de los valores, del virtuosismo. Y la función de Occidente ha estado mucho más enfocada en el paradigma de la ciencia ortodoxa, es decir, el estudio de la parte mecánica de la naturaleza, de cómo funciona la forma, de la parte objetiva. Entonces, los chakras, digamos que se relacionan más con esa parte subjetiva del ser humano, y es muy interesante esta analogía porque hay una relación directa entre los chakras, sobre todo la mayoría de gente está familiarizado con 7 chakras, aunque hay muchos más, porque tienen una relación directa con las 7 glándulas endocrinas. Y aquí tenemos dos vertientes complementarias del conocimiento. Occidente nos ha dado el conocimiento sobre las glándulas endocrinas
y está llegando a la revelación de que las glándulas endocrinas condicionan totalmente el comportamiento y el estado de conciencia del ser humano, y a través de estimular o manipular estas glándulas endocrinas se puede transformar incluso la personalidad de un ser humano. Y Oriente nos ha hablado de los chakras. Estos 7 chakras más conocidos, que van desde la base de la columna hasta la parte de la corona, son muchos más, como comentaba, pero son 7 porque por su importancia tienen una parte, digamos que el chakra sería la parte energética, pero tienen también una contraparte física. Es decir, todo lo que ocurre en el mundo energético produce un efecto en el mundo físico, tiene una repercusión en el mundo físico. ¿Cuáles son las relaciones o cuál es el efecto de esta causa energética de los chakras? Pues bueno, tenemos las 7 glándulas endocrinas más importantes, son las suprarrenales, que tienen que ver con el chakra básico, las gónadas, que tienen que ver con el chakra sexual, que son las glándulas endocrinas que regulan toda la parte sexual. Tenemos el páncreas, que tiene que ver con el plexo solar. Tenemos la glándula del timo, que tiene que ver con el chakra del corazón. La glándula tiroides, que tiene que ver con el chakra de la garganta. La glándula pituitaria, que tiene que ver con el chakra ajna. Y luego tenemos la glándula pineal, que tiene que ver con el chakra de la corona. Entonces, cuando hablamos de chakras, en realidad, a mí me gusta sintetizarlo en estas dos formas de conocimiento, porque no se puede entender una sin la otra. ¿Qué podemos más decir de los chakras? Bueno, se puede decir mucho. Más allá de estos 7 chakras que tienen 7 plexos físicos, que son 7 glándulas, que segregan un tipo de sustancia hormonal que pasa al fluido de la sangre y desde la sangre llega a todo el cuerpo, a todos los tejidos, a todos los órganos, a todo el sistema nervioso, al cerebro, y hace que el ser humano sea de una forma determinada. Más allá de eso, existen muchísimos otros chakras. En Oriente se nos habla, y la acupuntura y la medicina tradicional china ha estudiado mucho los puntos de acupuntura, y cada punto de acupuntura corresponde a un chakra. Hay documentados más de 72.000 chakras, y dentro de estos chakras hay diferentes jerarquías. Hay chakras que tienen una importancia mayor que otros chakras, de la misma forma que hay órganos en nuestro cuerpo que tienen una función más importante que otras. Una persona puede vivir con un riñón solamente, pero no puede vivir sin corazón. Una persona incluso puede vivir con un pulmón en vez de 2, aunque esté muy mermado, pero no puede vivir sin 2 pulmones. Una persona puede vivir sin un brazo o sin 2 brazos, o incluso puede vivir sin brazos y piernas, pero no puede vivir sin un tronco, sin una cabeza. Entonces, con los chakras ocurre algo similar. Hay chakras que tienen una importancia fundamental para que la vida pueda expresarse y manifestarse, y hay otros chakras que tienen funciones más complementarias que ayudan a que el ser humano sea lo que es, pero no son tan relevantes. Por eso, cuando se habla de jerarquías de chakras, pues hay un conocimiento muy popular, que son los 7 chakras, que son los más importantes, pero luego hay otros niveles más profundos de conocimiento, donde se habla de 9 chakras, de 11 chakras, de 12 chakras, de 17 chakras, de 33 chakras, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esta sería una introducción a los chakras. Sí, una muy buena introducción. Esperaba que fuera algo más etéreo, algo más energético, pero ya hemos visto que, como dices, hay una correspondencia en el cuerpo físico y en Occidente, dices, se ha estudiado más los chakras a nivel físico y en Oriente hemos tenido una concepción más mística, ¿no? Pero has dicho también que los chakras se pueden ver o puedes notar su energía, ¿no? ¿Cómo una Claro. persona podría notarlos sin referirse a los órganos en sí, ¿no? A estas glándulas. Claro. Bueno, lo primero es desarrollar la conciencia, no diría tanto ni siquiera la sensibilidad energética, sino la conciencia de que tenemos un cuerpo energético y que se puede sentir fácilmente. Hay personas que tienen más facilidad y personas que tienen más dificultad, pero todo el mundo tiene la capacidad de conectar con su cuerpo energético y empezar a sentir cómo es la sensación de estar conectado con el cuerpo energético. El cuerpo energético actúa por sí mismo, aunque nosotros no pongamos atención, igual que yo no estoy pensando cada segundo de mi vida en respirar y mis pulmones y mi cuerpo respira de forma automática. Ahora, si yo pongo atención y conciencia a mi respiración,
yo me doy cuenta de que puedo controlarla, puedo percibirla de una forma mucho más clara, incluso puedo cambiar el ritmo de la respiración. Energéticamente ocurre algo parecido y voy a hacer también una analogía entre lo que es la respiración y el cuerpo energético, porque igual que hay una respiración automática a nivel físico, que está totalmente relacionada con la vida, es lo primero que hacemos cuando venimos al mundo, es empezar a respirar, lo último que hacemos cuando morimos, desencarnamos, es dejar de respirar. También hay una respiración energética que está sucediendo en todo momento. Hay una relación muy directa y cuando yo respiro físicamente también estoy respirando energéticamente. Entonces, el primer paso es comprender esto y empezar a tratar de observar cómo es mi respiración energética. La respiración energética ocurre alrededor de todo el cuerpo. Tenemos unas estructuras en nuestra aura, en nuestro campo energético, hay unas estructuras que se llaman filamentos de la salud, que son como hilos que se pueden tocar energéticamente muy fácilmente, pero lo importante para lo que lo estoy comentando ahora es que estos hilos energéticos tienen una función respiratoria. Inhalan prana, energía del ambiente, y exhalan el prana que ya ha sido utilizado y ha sido gastado. Igual que los pulmones, inhalan aire, absorben oxígeno, la proporción que necesitan, y exhalan el dióxido de carbono y todo aquello que no necesitan. Entonces, cuando tú pones atención a tu cuerpo físico, conectas el cuerpo físico con la respiración y empiezas a relajarte y a calmarte, vas a empezar a tener una serie de sensaciones que son muy fáciles. ¿Qué ocurre? Que si tú no, por eso hablo tanto de poner atención, si tú no tienes a ti no te han educado, a ti no te han enseñado, tú no tienes un paradigma de que existe un cuerpo energético, tú esas sensaciones las vas a asociar simplemente con una relajación, con unas serie de movimientos como internos o de la sangre. Yo la primera vez que contacté con la energía pensaba que estaba sintiendo cómo circulaba mi sangre por el cuerpo. ¿Por qué? Porque yo no tenía la percepción, el paradigma de que había un cuerpo energético todavía. Entonces, yo sentía cómo circulaba la sangre por mi cuerpo y era muy relajante e incluso sentía como mi cuerpo empezaba como a moverse y parecía como que, bueno, sensaciones extrañas que yo no ubicaba. Claro, cuando yo ya pasé a un paradigma donde empecé a profundizar y a informarme sobre la energía, mi interpretación de estas sensaciones cambió totalmente. Entonces, este es el primer paso. Cuando uno empieza a contactar con ese cuerpo energético, es cuando uno puede empezar a percibir los chakras. ¿Qué ocurre? Que los chakras tienen diferentes niveles de activación en diferentes personas. De forma general, hay personas que tienen chakras que están más activos, es decir, tienen una rotación y un campo radiatorio más potente y otras personas están como esos chakras más adormecidos, más latentes. Cuanto más activo está un chakra, más fácil es sentirlo. Entonces, cuando una persona entra en contacto por primera vez con la energía, lo más probable es que pueda sentir unas sensaciones particulares en algunas partes del cuerpo y en otras no, porque tiene que ver con ciertos chakras que están más activos que otros, porque hay ciertos desequilibrios y porque todos nosotros, como estamos en un proceso de activación energética, este mismo proceso de crecimiento lleva implícito un desequilibrio. No crecemos de forma uniforme, sino que hay personas que desarrollan más chakras de la cabeza porque son más mentales, o hay personas más emocionales que desarrollan más chakras del tronco. Hay personas más físicas, más atléticas, que a lo mejor tienen los chakras inferiores más activados. Depende de la persona, tendrá más facilidad para empezar a experimentar en su propia sensación interna unos chakras u otros. ¿Qué es lo que hay que hacer una vez que ya estamos entrando en contacto con nuestra energía en esta respiración energética? Hacer un escáner y sentir cómo es la respiración en diferentes partes de nuestro cuerpo y qué pasa cuando yo respiro en diferentes zonas, qué efectos produce. Y vamos a ver que hay unos cambios y unas sensaciones que van apareciendo. Este sería el primer paso. Luego los chakras se pueden aprender a tocar con la mano, se pueden hacer muchas cosas, pero yo partiría de esa base. Muy Que es la interesante. experiencia individual de cada uno, ¿no? Antes de tocar el chakra a otra persona, antes de explorar el aura de otra persona, siente tu propia aura, ¿no? Siente las sensaciones. Y quería incidir en el aspecto de que para sentir los chakras hay que ir un poco más allá de las sensaciones físicas del cuerpo. Como tú has dicho,
una persona que igual no tiene la conciencia de este cuerpo energético, igual percibe el cosquilleo, percibe el dolor, percibe el torrente sanguíneo, pero la energía está en un cuerpo distinto, ¿no? Dices, es como que no está en el mismo cuerpo físico, sino que las sensaciones están más allá de él, ¿no? Están más allá y dentro, porque el cuerpo físico en realidad es como la semilla dentro del melocotón. Bueno, no sé si es el mejor ejemplo, no es el mejor ejemplo de esto, ¿no? Pero es la parte más densa y a partir de ahí los cuerpos energéticos, porque hay diferentes niveles, se expanden gradualmente más allá del cuerpo físico, pero todos los campos energéticos interpenetran el cuerpo físico. Entonces los chakras no están dentro y fuera del cuerpo al mismo tiempo. Ahora, el chakra se va a empezar a percibir un poco más allá del cuerpo físico. Igual que el nivel energético del aura etérica, que es el nivel más denso de nuestra aura, se percibe unos centímetros más allá del cuerpo físico. Puede variar entre unos centímetros, más centímetros o incluso unos metros o varios metros, depende de la potencia energética de una persona o depende del estado en el que esté. No es lo mismo una persona en reposo que una persona que acaba de correr 500 metros y que está transpirando y respirando muy fuerte. Ese cuerpo energético va cambiando, pero es importante también comprender que los campos energéticos están dentro y fuera del cuerpo físico al mismo tiempo. No hay Vale. una separación, no hay un dentro y fuera, sino que están Hay una interpenetrados. correspondencia, ¿no? Digamos, entre planos. Sí, igual que la sangre está en todo mi cuerpo, está en todos los órganos, en todos los tejidos, no está solamente en las venas. Por ahí circula y eso sería la correspondencia con los meridianos, por ejemplo. Pero luego esa sangre interpenetra todos los órganos y todas las partes de mi cuerpo a través de capilares, ¿no? A través de, pues esto sería una analogía, lo que pasa que energéticamente se expande más allá del cuerpo. Y hay también toda una serie de arterias, de canales, de meridianos, de chakras, donde la energía llega a todos los lados y sí que puede ser que en ciertos niveles internos pues haya unas sensaciones o haya unas condensaciones de energía mayores en respecto a si nos separamos más. Puede ser unas condensaciones de energía por la propia densidad del cuerpo físico, que hace como un campo gravitatorio y hace que la energía se condense más dentro a medida que se acerca al cuerpo que fuera, pero también puede ser que haya bloqueos, puede ser que haya un montón de cosas, zonas donde la energía no circula del todo bien o zonas donde la energía se ha quedado congestionada o donde la energía no llega en muy poca cantidad. Ahí hay todo un mundo en la anatomía energética donde en sanación pues se aprende, ¿no? a tocarlo, a interpretarlo y a fomentar el equilibrio. Vale. Enrica, has dicho que según la persona puede ser más mental, más emocional, más física, ¿no? Y puede tener los chakras como más expandidos o menos. En el mundo de las terapias energéticas se habla mucho de limpiar los chakras, ¿no? O de equilibrarlos. Para que una persona esté en un estado de salud óptima, ¿habría que tener todos los chakras ampliados? ¿Esa es una idea correcta o no? Para que una persona esté en un estado óptimo de salud, debería haber un equilibrio entre los diferentes chakras, un equilibrio. Pero ese equilibrio en cada persona es diferente. Y ese equilibrio no es algo estático, sino que es algo que tiende a expandirse, porque todos estamos creciendo. Todos los cambios que nosotros experimentamos a nivel psicológico, a nivel físico, a todos los niveles, a nivel espiritual, producen cambios en nuestras estructuras energéticas. Y estos cambios no son uniformes, no lo son, porque el crecimiento es como un niño. Todos hemos tenido 14, 12, 13, 16 años. ¿Qué pasa cuando llegamos a esa edad? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Que se vuelve raro. Tienes los brazos muy largos, tienes, yo qué sé, tienes acné en la cara porque tienes ahí las hormonas al 100%, tienes el bigote un poco extraño. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que el cuerpo está creciendo
Y, hombre, se vuelve un poco extraño, ¿no? En ciertas edades, luego ya se va equilibrando el cuerpo, ¿no? Y coge una proporción, ¿no? Cuando un niño es más pequeño tiene una proporción, cuando es adulto tiene otra proporción, pero en la adolescencia ahí hay cambios extraños. Bueno, pues eso también ocurre a un nivel energético y el tema es que no es una cuestión física. Esos desequilibrios, digamos que el cuerpo físico, en el ejemplo que he puesto, sigue un proceso natural donde tiende a un desarrollo equilibrado porque ya tiene una inteligencia propia ese cuerpo. Aunque puede haber cosas que sucedan, como la alimentación, por ejemplo, que condicionen el desarrollo de ese cuerpo y que ese cuerpo esté excesivamente delgado o esté obeso, ¿no? Hay cosas que condicionan ese desarrollo, pero el cuerpo, digamos que sigue un proceso. A nivel energético, ese proceso puede ser condicionado de muchas maneras también, no solo con la alimentación, con los hábitos, con el estilo de vida, con el tipo de pensamientos que tenemos, con el tipo de emociones que experimentamos, con el lenguaje que utilizamos interno o externo con otras personas, con el tipo de ámbitos en los que nosotros enfocamos nuestra conciencia. Es muy diferente el desarrollo que va a tener una persona en cuestiones espirituales o en cuestiones religiosas que una persona que está enfocada en las matemáticas, por ponerte un ejemplo, a una persona que está enfocada en satisfacer sus placeres físicos, comer, sexo, que una persona que a lo mejor está totalmente orientada internamente hacia la búsqueda del bienestar material. Todo eso genera un desarrollo, porque estamos desarrollando diferentes ámbitos de nuestro ser, pero también fomenta muy fácilmente desequilibrios, porque en la sociedad donde vivimos nuestra cultura no tiende a haber un equilibrio en muchos ámbitos, ya depende de cada individuo, pero se estimulan y se condicionan mucho ciertos aspectos del ser y otros no tanto. E incluso se inhiben totalmente. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Pues que el desequilibrio energético, en muchos casos, sobre todo cuando no hay una conciencia o un interés por el propio desarrollo interno y espiritual, suele ser un crecimiento desequilibrado. Claro. Entonces, no, igual no se integran algunos aspectos de la vida, ¿no? Y se centra mucho la atención en otros y eso puede causar desequilibrios que pueden variar en enfermedades o cualquier otra cuestión, ¿no? Exactamente. Exactamente, sí. Te- Porque te- tampoco hay mucha conciencia energética, entonces no es algo que se cuide, no es algo en lo que mucha gente ponga atención. La gente pone mucha atención en su cuidado físico. Ya en estos tiempos, la gente tiene más o menos una conciencia, o mucha gente tiene una conciencia clara de que es importante la alimentación, la gente tiene una conciencia clara de que es importante la higiene, de que tienes que cuidar tu boca, de que tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que limpiarlo, tienes que ducharte, de que tienes que nutrirlo con agua, yo qué sé, hay un montón de cuestiones, el gimnasio, correr, ¿no? La gente ya tiene esta conciencia de que el cuerpo físico hay que cuidarlo, aunque también solamente hace falta darse un paseo por ahí para ver que hay muchos desequilibrios en ese sentido. Pero es mucha menos gente la que tiene la conciencia de comprender que lo que ocurre en su interior, lo que piensa, lo que siente, sus motivaciones en la vida, todo eso tiene una repercusión energética también. Entonces, vivimos literalmente en el nivel de conciencia que hay ahora, hablando, generalizando mucho, vivimos en una etapa muy, ¿cómo te diría?, medieval, si hacemos la comparación con el cuerpo físico. En la época medieval, pues la gente no se duchaba, no cuidaba tanto su cuerpo físico y había muchas enfermedades infecciosas porque no había ese cuidado, no había esa conciencia de la importancia del cuidado físico. Solamente unos pocos privilegiados, ¿no?, podían acceder a eso. A nivel energético, no quiero decir que estemos ahí porque hay muchos niveles de conciencia en el mundo, hay personas de todo tipo, pero sí que hay un cierto atraso o poca conciencia en la importancia del cuidado. Si la gente pudiese ver o pudiese ver sobre todo, porque sentir se puede sentir más o menos el campo energético de una persona, aunque tú no sepas nada de la energía. Tú lo sientes cuando tienes una persona delante, sobre todo si eres un poco más sensible. Pero si pudiésemos ver el aura,
si pudiésemos ver, por ejemplo, los pensamientos de las personas, si pudiésemos ver los tonos, el color del aura, ahí habría un cambio de conciencia brutal, porque la gente, como está muy ocupada por la apariencia, Claro. la gente empezaría a cuidar mucho eso y nadie querría tener un aura de color marrón feo, de color gris, o nadie querría tener un pensamiento que parece un monstruo o que es muy desagradable. Y la propia gente intentaría cuidarse para poder relacionarse con otras personas. Cambiarían mucho las relaciones porque nadie querría estar con una persona con una aura muy fea o muy sucia, aunque tenga un cuerpo maravilloso y súper bonito. Entonces, bueno, ahí hay todo un tema muy interesante que yo creo que en los próximos milenios la Sí. humanidad va a entrar allí, va a entrar en esa conciencia. Y pues ya está pasando con muchas personas y cada vez más, porque también cada vez más va a haber más personas que tengan esa sensibilidad energética, esa capacidad de percibir la energía y también la capacidad de percibirla de muchas maneras, no solamente tocándola, sino sintiendo lo que las otras personas sienten, sintiendo lo que las otras personas piensan, viendo cada vez más los campos energéticos, etéricos, astrales, mentales, porque hay mucha gente ya que está desarrollando estas capacidades. Esto irá más. Wow, qué interesante, Indica, qué interesante esta analogía. Eh, bueno, sí, claro, vivimos en un mundo en el que los sentidos nos pierden, ¿no? Estamos atendiendo a la materia, estamos en un sistema capitalista y todo esto nos ciega, ¿no? A los sentidos superiores. Eh, pero bueno, más allá, vamos a seguir con la entrevista. Te quería preguntar sobre los colores, porque se asocia mucho un color, por cierto, hay 7 colores en el arco iris que se pueden corresponder con los 7 chakras, ¿no? ¿Es esto así o no? Bueno, se hace una correspondencia porque sí, también es que hay muchas analogías, ¿no? En todos los sentidos, 7 notas, 7 colores, 7 chakras, tienen que ver como con diferentes frecuencias o tramos vibratorios en los que los chakras, o bueno, podríamos hablarlo en cualquier ámbito, en la música, en el color o en el arte o a nivel energético en los chakras. Vamos a hablar de los chakras. Tal y como se nos presentan estos 7 chakras más popularizados, hay 7 colores, van desde los colores más cálidos, el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, luego el violeta y luego el índigo, si no me equivoco. No sé si me he dejado alguno por el camino. No sé qué color es el índigo. El índigo es como un color azul. Este normalmente no se asocia tanto a los chakras, pero es como un color azul océano, podríamos decir. También es uno de los colores del arco iris. Ajá. Bueno, yendo al tema. Los chakras, cada uno de ellos sí que se asocia más con un color porque trabaja más con unas vibraciones. A medida que los chakras trabajan más con funciones más densas, se representan con colores más rojizos y a medida que trabajan con frecuencias más elevadas, se asocian más con colores más violetas. Pero esto es una analogía que tiene sus limitaciones, porque parte de la base, hay un par de cuestiones, ¿no?, que me gustaría comentar. Una de ellas es que parte de la base de que los chakras tienen colores físicos y no es así. Los colores con los que nosotros representamos los chakras son colores físicos, pero los chakras no están en el plano físico, por lo tanto los colores son muy diferentes. Y además los chakras también tienen correspondencias en diferentes niveles, en el etérico, en el emocional o el astral y en el mental y en niveles superiores que no hablaremos ahora. En cada uno de esos niveles, que son como diferentes tramos vibratorios, los colores son muy diferentes y no tienen nada que ver con los colores físicos, son diferentes. Al final, un color es una manifestación de una vibración. Si yo un color, por ejemplo, en una octava determinada lo hago rojo y me voy otra octava superior, como sería do, re, mi, fa, sol, la, si, do, otra vez, ese color, aunque sea rojo,
va a ser muy diferente. Igual que no es lo mismo un do más grave que un do más agudo, suena muy diferente. Lo mismo sucede con los colores. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta al respecto de los chakras. Es una representación física que tiene muchas limitaciones. Por lo tanto, no la tomemos como cierta, aunque pueda ser una referencia, que sí que nos hable de una estructuración vibratoria de los chakras y que tiene que ver con diferentes cualidades vibratorias que producen diferentes efectos físicos y psicológicos. No es lo mismo el efecto psicológico que produce el rojo que el violeta. Si no, métete en una habitación de color rojo, métete en una habitación de color violeta o una habitación de color verde, sabemos que eso produce un efecto psicológico. De hecho, los hospitales que los pintan de verde y de blanco. ¿Por qué? Porque genera un tipo de emociones. Los rituales así un poco más sensuales, sexuales o todo lo que tenga que ver con el sexo, ¿qué color? El rojo. Exacto, ¿no? Entonces, el azul pues tiene otro efecto. Al final eso no es más que un reflejo de cómo nuestra conciencia interactúa con ciertas vibraciones y el reflejo que genera. Pero esto tiene muchísima profundidad. Por otro lado, lo siguiente que quería comentar es que los chakras, partiendo de esta profundidad, no tienen solamente un color, sino que los chakras tienen diferentes colores. O sea, el chakra básico no solo tiene rojo, tiene naranja, tiene amarillo, y dependiendo del estado evolutivo de la persona, va a tener muchos otros colores también. A medida que la persona va evolucionando más, va sintetizando colores en todo el cuerpo. Entonces, es un proceso que no es estático, sino que también es un proceso evolutivo donde los colores o las vibraciones se van desarrollando de diferente manera a través de los chakras. A medida que vamos subiendo hacia arriba, los chakras cada vez más tienen más colores. Por ejemplo, la corona tiene todos los colores. Todos. No solamente tiene violeta, tiene todos los colores. Ahora, el color rojo de la violeta es muy diferente al color rojo del básico, por lo que comentaba. El corazón. Parece que estés hablando de que hacemos la fotosíntesis con los colores y que transformamos la luz, ¿no? Al final los colores son simplemente un efecto de un proceso más profundo. Se dice que, por ejemplo, nos vamos a poner muy esotéricos, ¿no? Pero se dice que cuando se habla de Dios o del Ser Supremo o como queramos llamarlo, se habla de que al principio era el verbo. El verbo es el sonido. ¿Y el sonido qué produce? El sonido produce una vibración y esa vibración que produce los colores o las formas. Entonces, cuando hablamos de colores, en realidad estamos hablando del efecto de algo mucho más profundo. El sonido, la vibración y el color. O el sonido, la vibración y la geometría, que serían las formas de manifestación. Son analogías, ahora nos hemos puesto muy esotéricos, ¿no? Pero lo que trato de explicar es que los colores de los chakras son algo que están en constante evolución en el ser humano porque el ser humano está evolucionando y porque a medida que el humano va trabajando con diferentes, que la conciencia del humano se va transformando y va conectando con diferentes frecuencias, va produciendo una vibración diferente y esto produce también unos colores diferentes en los chakras y también en el aura, que es el campo irradiatorio de un ser humano. Un ser humano, en el fondo, un ser humano es como no, es un ser que está evolucionando y voy a hacer otra analogía, voy a poner un ejemplo. En el reino vegetal tenemos, por ejemplo, las flores. Y las flores al final hay de muchos colores diferentes. Hay rojas, hay violetas, pero no solamente hay un color, sino que la flor, ¿qué característica tiene? ¿Qué características tiene? Tiene dos características por las que son muy apreciadas. Primero, belleza. Reconocemos una armonía y una belleza más allá del color, en la forma. Y luego, ¿qué tienen? Perfume. Emiten un perfume también. Entonces, no nos quedemos solamente con el color, sino que tienen color, tienen forma y nosotros reconocemos la belleza en esa forma debido a su grado de evolución y además también tienen perfume. Un ser humano es lo mismo.
Un ser humano tiene color, emite un color, pero también emite un perfume y además también genera una forma, que esa forma o esa belleza es la forma, es el virtuosismo, es la forma en la que vive. Ahora, luego, cada uno, la pregunta para cada uno es ¿qué tipo de flor somos? ¿Qué perfume emitimos? ¿Y cuál es la belleza que estamos creando, ¿no? Alrededor. Entonces, bueno, simplemente quería expandir un poco más el tema del color porque tiene mucha más profundidad. Hay muchos otros niveles. Qué bueno, qué bueno. Tiene tanta profundidad que me he perdido, Indica. La verdad, qué pasada, tío. Qué bueno. Jolín. Pues no esperaba tanta información para hoy. La verdad que has dado en temas muy, muy intensos, sí, sí. ¿Querías hablar de los Eh, chakras? sí, sí, o sea, no sé, has dado muchísimas cosas. Y así como se les atribuye un color a los chakras, también se les atribuye una forma geométrica, o porque se representan con flores de loto, ¿no? Con distintas formas. Claro. Claro, la flor de loto en el fondo es una representación física. Una vez más, volvemos al reino vegetal. ¿Por qué se hace además estas analogías? Porque el reino vegetal es uno de los reinos. Hay diferentes reinos. Nosotros vivimos aquí en un planeta y reconocemos que hay diferentes reinos. Hay un reino que se llama mineral y vivimos en un planeta que está hecho de minerales, ¿no? Las rocas, las piedras preciosas. Hay otro reino que es el reino vegetal. Hay otro reino que es el reino animal. Luego el ser humano se ha diferenciado del reino animal, aunque sea muy cercano, pero es otro reino, es el reino humano, tiene algo diferente al animal. Podríamos entrar en eso, no quiero profundizar mucho, pero, por ejemplo, el humano es capaz de reconocer la belleza. El humano desarrolla un nivel de autoconciencia que le permite individualizarse, sentirse como un individuo. El humano tiene unas características, aunque sea muy cercano al mamífero, pero tiene unas características diferentes, incluso de los mamíferos más avanzados. Y luego hay otros reinos que podríamos entrar. En las religiones se habla de ellos, el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de las almas, la jerarquía espiritual. Son reinos superiores al humano. El reino vegetal es uno de los reinos que está más evolucionado en este esquema planetario. El humano tiene mucho trabajo por delante todavía para llegar. Imaginemos que el humano es como una semilla de roble o de lo que sea. Esa semilla, tú la pones ahí en la tierra. Si la tierra es fértil, si tiene agua y tiene luz solar, esa semilla tiene ya todo el código genético para evolucionar y convertirse en algo que uno no se imagina que esa semilla pueda convertirse en eso. ¿Sí? El ser humano es una semilla. Es algo más que una semilla ya, pero está muy lejos todavía de manifestar todo el potencial que tiene. El reino vegetal, sin embargo, lleva como mucha ventaja evolutiva. Aunque sea un reino inferior, está mucho más avanzado. Por eso se utiliza tanto el reino vegetal, como el ejemplo que ponías de las flores de loto, para representar arquetipos que en un reino inferior como el vegetal se van a manifestar eventualmente en un reino superior como el humano. Y Wow. las flores de loto se representan como los chakras por diferentes cuestiones, pero porque una flor de loto además viene del lodo de la materia más densa, crece hacia arriba y busca la luz del sol y florece, y cuando florece se abre y muestra como diferentes pétalos. Exactamente lo mismo que sucede con un chakra. Desde la materia más densa, a través del contacto con la luz, no quiero tampoco complicarlo, hacerlo súper esotérico, pero Sí. florece y a medida que entra en contacto con la luz, se abre y manifiesta unos pétalos. Cada pétalo, Wow. además, es una cualidad diferente. Es decir, por ejemplo, el corazón, 12 pétalos. El corazón es un chakra que todo el mundo dice, es el chakra del amor, vale. Pero el amor tiene muchas, dentro de eso que llamamos amor hay como diferentes rangos vibratorios. Y cada pétalo lo que está representando es una cualidad del amor. El ser humano, a medida que va evolucionando, primero el corazón está cerrado y luego va abriendo un pétalo, un tipo de amor, otro pétalo, otro pétalo, otro pétalo, otro pétalo, hasta que llega a ser un humano perfecto
donde tiene esos 12 pétalos. Y esto lo podríamos coger esta misma analogía con cada uno de los chakras. Cada chakra se dice que tienen diferentes pétalos, pero en realidad no es que tengan un pétalo como tal, sino que son diferentes cualidades dentro de una gran cualidad, ¿no?, que representa un chakra determinado. Ujú, ujú. Qué pasada, qué interesante la analogía con las plantas y del hecho de que crezca la flor de loto a través de la luz que le llega y empieza a abrirse. Qué bonito, qué bonito. Qué guay. Pues, Enrica, como ya llevamos 40 minutos, si quieres podemos hacer un ejercicio final práctico. ¿Qué te parece? Venga, sigue, adelante. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillito para Vale. intentar aterrizar un poco todo lo que hemos compartido. Voy a poner así para que se vea un poco más amplio, me pongo más para atrás. Bueno, el ejercicio es muy sencillo y simplemente es para tener una primera experiencia de contacto con el propio campo energético de cada uno de vosotros. De hecho, también estoy pensando que más allá del ejercicio este que hagamos, te voy a compartir luego un enlace con un entrenamiento donde esto que vamos a hacer aquí lo desarrollamos mucho más y es un entrenamiento totalmente gratuito para que todo el mundo pueda inscribirse. Vale, Entonces, bueno, genial. os invito a que simplemente os relajéis, os sentéis sin cruzar las piernas, con los hombros relajados y empecéis a respirar. Podéis hacer 2 o 3 respiraciones profundas y a medida que vais exhalando, ponéis atención a todo el cuerpo. Imagínate que cada vez que inhalas y exhalas lo haces a través de todo tu cuerpo. Entre inhalación y exhalación y viceversa, haz una pequeña pausa, una pequeña retención de 1 segundo o como te sientas cómodo, de manera que sientas la inhalación, la pausa, la exhalación, la pausa y que conectes esta respiración con todo tu cuerpo, como si a través de cada poro de tu piel estuvieses respirando. A medida que continúas con la respiración es muy importante que mantengas tu atención en todo el cuerpo. Y te invito a que lleves tu atención un poco más allá de tu cuerpo, es decir, siente el espacio en el que te encuentras, lleva tu atención al espacio que te rodea, más allá de tu cuerpo, y continúas respirando. Vas a sentir que la respiración no solamente ocurre en todo tu cuerpo, sino que también sucede en el espacio que te rodea. Sentirás la inhalación, la retención, la exhalación en tu cuerpo y en el espacio que te rodea. Observas sin distraerte, con una actitud neutra, las sensaciones que se producen en tu cuerpo.
Y gradualmente, sin dejar de hacer todo lo que ya estás haciendo, vas a colocar las palmas de las manos apoyadas en tus rodillas mirando hacia arriba. Vas a empezar a llevar tu atención, insisto, sin dejar de poner atención a todo lo que ya estás haciendo, pondrás ligeramente un poco de atención en tus manos. Tratarás de sentir esta respiración en tus manos también, la palma de las manos, los dedos de las manos. Tu atención está en la respiración, en las manos. Sin dejar de observar, de poner atención a tus manos y a la respiración, vas a levantar las manos. Las vas a colocar a la altura de tu pecho, una enfrente de la otra. Y sigues respirando. Imagínate que cada vez que inhalas, retienes, exhalas, lo haces a través de tus manos. Hombros relajados, los codos sin apoyarlos. Y muy suavemente, desde 1 metro de separación más o menos, vas juntando las manos. Si notas cualquier tipo de sensación entre tus manos, vas jugando con esa sensación. No juntes mucho las manos. Si te cuesta sentir algo entre tus manos, separa todavía más las manos, incluso 1,5 metros, y desde ahí las vas juntando muy despacito hasta que empieces a notar una sensación particular. Puede ser una densidad, puede ser un hormigueo, un cambio de temperatura, puede ser cualquier otra sensación. Busca esa sensación y juega con ello, manteniendo en todo momento la atención en tu respiración, en tus manos. Muy bien, puedes ir bajando las manos. Mantén, no obstante, la conexión con tu cuerpo, con tu respiración. Vas abriendo los ojos, si los tenías cerrados, y regresando. Intenta mantener esa respiración energética, esa conciencia, el tiempo que puedas. Si quieres desarrollar la sensibilidad energética, pues simplemente con un ejercicio tan sencillo como este, repitiéndolo gradualmente, regularmente, verás cómo se va despertando mucho la sensibilidad energética, además de que probablemente si has realizado el ejercicio, cuando sea que lo realices, verás que también produce una relajación interna, una quietud, una paz interior. Es uno de los efectos más claros que se producen al entrar en contacto con el flujo de la energía, que es que produce una liberación psicológica y una sensación muy agradable de silencio y de quietud. En la medida que se va profundizando en este contacto con nuestro cuerpo energético, este estado psicológico se puede extender a nuestro día a día en la mayoría de circunstancias y de situaciones. Por lo tanto, al final, casi lo de menos es sentir la energía porque produce muchos efectos muy, muy interesantes. Claro, debemos mantener la conciencia un poquito en nuestro día a día también para poder desarrollar esta sensibilidad, ¿no? Porque si no estamos igual muy atrapados en el pensamiento y nuestra conciencia está metida allí. Y de vez en cuando, si nos paramos a hacer estos ejercicios, pues podemos tomar conciencia de que nuestra identidad o nuestra esencia está más allá, ¿no?, de lo que podemos creer en un momento dado. Muchas gracias, Indica, por esta entrevista y por este ejercicio en concreto. La gente ya tiene una herramienta que pueda utilizar y también pues volverlos a invitar a que hagan el curso
que tiene este gratuito Indica y que revisen su página web, su canal de YouTube y demás. Muchas gracias a todos por ver esta entrevista y Indica, si quieres añadir alguna cosa más. Pues nada, bueno, agradecerte mucho la entrevista, Dani. Y bueno, nada, que espero que hayáis disfrutado todos de este rato, de esta conversación. Sí, sé que no queda bien introducir ahora otra cosa, pero ya que estamos, quería preguntarte sobre la columna vertebral, porque sé que la meditación, algún tipo de meditación te incide en la importancia de mantener la columna recta, otros no tanto, y yo tengo experiencias que me son curiosas, ¿no? Porque a veces la espalda se me alinea recta automáticamente sin que yo lo haga, ¿no? O sea, voluntariamente. Y ahí es cuando noto una conexión más fuerte, más directa, en la que ya suelto todo y que el proceso se hace un poco más automático, ¿no? Sí, bueno, tiene una importancia relativa, pero al final es como todo. A veces hay que hay que ver las cosas en perspectiva y tampoco ser no perdernos en los detalles. Es decir, ¿tiene importancia que la columna esté recta y a poder ser que no esté apoyada en un respaldo? Sí, la tiene, pero tiene una importancia en la medida de que tú ya ya te estás concentrando, ya estás meditando. Sí, depende del punto en el que estés. A veces, o sea, la casa hay que construirla también por los cimientos y si tú estás empezando a meditar, tiene una importancia pequeña. Lo importante es que medites, da igual cómo lo hagas. Y en la medida que empieces a meditar y empieces a tener ya una experiencia de silencio interno, de concentración, pues ya puedes empezar a introducir muchos elementos que tienen su importancia relativa también, pero poniéndolo en contexto, porque hay gente que a veces es como que se radicaliza mucho en lo que es la forma o el ritual y al final te pierdes los detalles, ¿no? Es como, yo qué sé, voy a poner un ejemplo como muy común. Una persona que está como obsesionada con ser vegetariana y luego resulta que el fin de semana bebe alcohol, que fuma y que está todo el día enfadada. Pues, oye, que está bien que pongas mucha energía a eso, pero te está produciendo más, o sea, avanzarías mucho más si a lo mejor dejases de beber o dejases de fumar o simplemente estuvieses de buen humor cada día. Todo es relativo, ¿no? Entonces, con el tema de la meditación, como hay muchos tipos de meditación, como hay muchas doctrinas, también ocurre un poco esto, ¿no? Que a veces se pierde un poco lo que es el contexto. Lo más importante de la meditación es saber que la meditación empieza cuando hay una capacidad de tener una concentración sostenida, sin esfuerzo. Esos espacios de tiempo donde hay concentración y la mente no está divagando y identificándose con pensamientos y emociones es donde ocurre la meditación. En la medida que llegamos a ese punto, pues hay muchas cosas muy interesantes y hay muchas maneras de meditar, ya sea con un estado de presencia, como el mindfulness, mientras haces actividades, o ya sea una meditación donde cierras los ojos y contactas con el silencio, o una meditación guiada donde sigues unas pautas, o una meditación ocultista donde haces otro tipo de... Todo esto está bien, pero partiendo de la base de que es la meditación, es concentración sostenida en un inicio, luego es otras cosas. Entonces, sí, la columna tiene una importancia en la medida que ya estás meditando y que llevas un recorrido. Si estás empezando, siéntate o hazlo de la manera que estés más cómodo y hazlo, que es lo importante. Muy bien, pues sí, no perderse en la forma, ¿no? Muchas gracias, Indica, otra vez por esta entrevista. Muy bien, muchas gracias, Dani. Gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.